Llevé la empresa familiar sobre mis hombros mientras mis padres morían y mi hermano estaba en la cárcel. Hoy, en la cena de gala, papá le dio todo a él porque es el hombre de la casa. No saben que la dueña legal soy yo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sonido hace la traición cuando cuesta 96 millones de dólares? Yo me lo había preguntado muchas veces en mis pesadillas, pero nunca imaginé que la respuesta llegaría envuelta en tanta elegancia. No suena como un disparo, ni como un grito desgarrador en la oscuridad, ni siquiera como el frenazo de un camión en la carretera. La traición, descubrí esa noche, suena exactamente igual que el tintineo delicado y educado de una cuchara de plata golpeando suavemente el borde de una copa de cristal Baccarat importado. Estaba sentada en una silla que parecía diseñada para torturar la espalda baja, en el salón de eventos más exclusivo de San Pedro Garza García, el municipio más rico de América Latina y, paradójicamente, el lugar donde me sentía más pobre de espíritu. El aire acondicionado estaba tan fuerte que me calaba los huesos, o tal vez era el frío que emanaba de las personas sentadas a mi alrededor. El salón olía a una mezcla costosa de nardos frescos, cera de velas aromáticas y el perfume Santal 33 que mi madre, doña Lourdes, se había rociado con tanta generosidad que casi se podía saborear en el aire. Llevaba puesto un traje sastre negro, funcional, de corte impecable pero sin adornos. Mis manos, descansando sobre el mantel de lino blanco inmaculado, contaban una historia que nadie en esa mesa quería leer. Mis uñas estaban cortas, sin esmalte, limpias. En la base de mi dedo índice derecho, una pequeña cicatriz blanca brillaba bajo la luz de los candelabros, un recuerdo permanente de la vez que me corté revisando el motor de un Kenworth averiado en la carretera a Laredo bajo una lluvia torrencial. Esas manos habían firmado cheques para salvar la empresa, habían apretado tuercas y habían limpiado la dignidad de un padre enfermo. Pero esta noche, esas manos eran invisibles. Atención, familia, amigos. La voz de mi padre, don Rogelio Guzmán, retumbó en el salón, amplificada por el micrófono que sostenía con una mano que temblaba ligeramente, no por debilidad, sino por la adrenalina del momento. Se puso de pie en la cabecera de la mesa. Lucía ese traje azul marino de corte italiano que yo misma le había comprado y ajustado hace 3 meses para su primera aparición pública después del derrame cerebral. Se veía fuerte, casi regio, con el cabello plateado peinado hacia atrás con gomina y esa sonrisa de patriarca benevolente que solía usar para desarmar a los líderes sindicales de camioneros hace una década. A su lado, mamá brillaba, literalmente. Llevaba un vestido de seda color champán que disimulaba la fragilidad de su cuerpo tras años de quimioterapia, y en su cuello colgaba un collar de perlas que yo había rescatado de la casa de empeño hace 2 años sin que ella lo supiera. Pero sus ojos no me buscaban a mí. Ni una sola vez en las 2 horas que llevábamos de cena, entre el ceviche de callo de hacha y el filete miñón, sus ojos se habían cruzado con los míos. Sus ojos, llenos de un orgullo líquido, brillante y casi fanático, estaban fijos en la silla a mi derecha. Allí estaba Evaristo. Mi hermano menor. El niño de oro. El milagro de la familia Guzmán. Hacía exactamente 4 semanas que había vuelto a casa. Llevaba un traje gris marengo que le quedaba un poco holgado en los hombros, una secuela visible de la rehabilitación en aquella clínica de lujo en Tijuana que costaba más por mes que la nómina de 10 choferes. Pero su rostro estaba afeitado, su piel bronceada, y sus ojos tenían ese brillo travieso y encantador que siempre lograba que mamá le perdonara cualquier pecado, desde romper un jarrón cuando tenía 5 años hasta desaparecer con el dinero de la colegiatura cuando tenía 20. Esta noche no es solo una celebración de mi salud, continuó papá, levantando su copa de tequila reserva de la familia hacia la luz, admirando el color ámbar. Es una noche para mirar al futuro. Para asegurar el legado de Transportes Guzmán. Sentí un nudo frío en el estómago. No era nerviosismo. Era instinto. El mismo instinto visceral que me había servido para negociar con los cárteles que cobraban derecho de piso en las carreteras de Tamaulipas cuando papá estaba en coma. El mismo instinto que me decía cuando un conductor me estaba mintiendo sobre la carga o cuando un cliente estaba a punto de declararse en quiebra. La habitación entera gritaba peligro. Mi mano derecha se deslizó instintivamente hacia mi bolso de mano negro, apoyado en mi regazo, oculto bajo la mesa.
Mis dedos rozaron la superficie rugosa de un sobre de manila grueso. Estaba sellado con lacre rojo. La cláusula roja. Me quemaba las yemas de los dedos. Durante 5 años, dijo papá, y por una fracción de segundo, sus ojos barrieron el lugar donde yo estaba sentada. ¿Hubo algo allí, una sombra fugaz? ¿Vergüenza? No. Era desafío. Era la mirada de un hombre que sabe que está a punto de cometer una injusticia y ya ha preparado todas sus excusas. Durante 5 años, nuestra familia ha pasado por el infierno. La enfermedad intentó destruirnos. La crisis económica intentó quebrarnos. Pero los Guzmán somos de roble. No nos rompemos ante la tormenta. Hubo murmullos de aprobación en la mesa. Tía Berta, sentada al otro lado, se secó una lágrima teatral con una servilleta de tela, asintiendo con la cabeza como si ella hubiera hecho algo más que criticar mi ropa y preguntar cuándo me casaría durante todo ese tiempo. Y un roble necesita raíces fuertes, pero también ramas nuevas para seguir creciendo hacia el cielo. Papá puso una mano pesada y posesiva sobre el hombro de Evaristo. El gesto era casi bíblico. Por eso, he tomado una decisión. He consultado con Dios y con mi esposa. Hoy, frente a todos ustedes, mis testigos y mi sangre, anuncio el traspaso total de las acciones de Transportes Guzmán, las propiedades inmobiliarias en Monterrey, la flotilla completa y las cuentas corporativas, a mi único hijo varón. A Evaristo. El silencio duró un segundo, un vacío en el tiempo donde el mundo dejó de girar. Luego, el aplauso estalló. Fue un sonido sordo, violento, entusiasta. ¡Bravo!, gritó un primo lejano que siempre venía a pedir dinero prestado en Navidad. Te lo mereces, mijo. Chilló mamá, con la voz quebrada por la emoción, abrazando a Evaristo tan fuerte que casi tira su copa de vino tinto sobre el mantel. Evaristo sonrió. Esa sonrisa torcida que usaba cuando sabía que se había salido con la suya. Gracias, papá. Gracias, mamá, dijo Evaristo, su voz suave, perfectamente ensayada, modulada para parecer humilde. Prometo honrar este regalo. Sé que estuve perdido un tiempo, buscando mi camino, pero he vuelto para tomar el lugar que me corresponde. Como el hombre de la casa. Como el hombre de la casa. La frase flotó en el aire, densa y tóxica como el smog industrial de Monterrey en un día de verano sin viento. Se me clavó en el pecho. Mamá se inclinó hacia adelante, mirándome directamente a los ojos por primera vez en la noche. Su expresión era dulce, maternal, esa máscara que usaba cuando quería manipularme, pero sus palabras fueron dardos venenosos envueltos en miel. Xiomara, hija, aplaude a tu hermano. Él se lo merece más que nadie. ¿Ha sufrido tanto para encontrarse a sí mismo? Tú entiendes, ¿verdad? Eres una buena hermana. Ahora podrás descansar. Ya no tendrás que jugar a la empresaria. Ya puedes buscarte una vida propia, mi amor. Tal vez ahora sí tengas tiempo para encontrar un buen marido. ¿Jugar? Ella pensaba que estos últimos 5 años habían sido un juego. Pensaba que las úlceras en mi estómago, las noches sin dormir y las canas que teñía cada mes eran parte de un juego de mesa. Miré mis manos sobre el regazo. El ruido de los aplausos se desvaneció en mis oídos, reemplazado por un zumbido agudo, persistente. Cerré los ojos y, de repente, el olor a carne asada, a perfumes caros y a hipocresía desapareció. Volví a oler el cloro. Y la desesperación. Recuerdo el día exacto en que mi vida se detuvo. No fue un proceso gradual. Fue un choque frontal a 100 kilómetros por hora contra un muro de concreto. Era un martes de noviembre, hace 5 años. Yo tenía 27 años y vivía en una realidad completamente diferente. Era directora de operaciones en una empresa de logística internacional en Houston, Texas. Tenía un apartamento en el centro con vista al skyline, un novio alemán llamado Klaus que era abogado de inmigración y me preparaba café todas las mañanas, y una oferta sobre la mesa para mudarme a las oficinas centrales en Berlín. Mi vida era ordenada, limpia, predecible y ascendente. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada.
Ese tono estridente que, instintivamente, sabes que no trae buenas noticias. Era el capataz de la bodega de papá en Santa Catarina. Señorita Xiomara, es don Rogelio, su voz temblaba. Cayó en el patio de maniobras. Estaba discutiendo con un proveedor y simplemente se desplomó. No se mueve. La ambulancia ya se lo llevó al Muguerza. El mundo se volvió borroso. Tomé el primer vuelo desde el aeropuerto intercontinental George Bush. Ni siquiera hice la maleta, solo agarré mi bolso y el pasaporte. Cuando aterricé en Monterrey 4 horas después, el cielo estaba gris y pesado, como si la ciudad misma estuviera enferma. Fui directa al hospital. Papá ya estaba en cuidados intensivos, conectado a un ventilador mecánico. Un derrame cerebral masivo en el hemisferio izquierdo. Los médicos, con sus batas blancas inmaculadas y rostros serios que ocultaban la lástima, decían que era un milagro que su corazón siguiera latiendo. 2 días después, el destino decidió que un solo golpe no era suficiente para los Guzmán. Mamá se desmayó en la sala de espera mientras compraba un café en la máquina expendedora. Pensamos que era el estrés, la falta de sueño, el shock de ver a su esposo postrado. No lo era. Cáncer de páncreas. Estadio 3. El asesino silencioso. En 48 horas, pasé de ser una ejecutiva internacional en ascenso a ser la enfermera de tiempo completo de 2 padres moribundos en una ciudad que creía haber dejado atrás para siempre. Pregunté por Evaristo. Tenía que estar ahí. Él era el hijo consentido, el que vivía en México. ¿Dónde está? Le exigía mamá, mientras le sostenía la mano fría antes de su primera biopsia. Sus dedos eran delgados, frágiles como ramitas secas. Está en un retiro espiritual en Tulum, me dijo ella, con la voz débil, defendiéndolo automáticamente, un reflejo condicionado por años de encubrimiento. Necesitaba encontrarse a sí mismo, Xio. No tiene señal. No lo molestes, pobrecito, se va a preocupar mucho si sabe esto. Mentira. Todos sabíamos que era mentira, pero en la familia Guzmán, la verdad era un invitado maleducado que nadie quería invitar a cenar. Evaristo estaba en Tijuana, quemándose el dinero de la colegiatura del último semestre en mesas de blackjack y peleas de gallos clandestinas. Lo supe porque vi los cargos en la tarjeta de crédito suplementaria de papá cuando revisé la billetera que las enfermeras me entregaron en una bolsa de plástico. Me mudé a la habitación del hospital. Literalmente. No fui a mi antigua casa en San Pedro porque se sentía vacía y embrujada. Dormí en un sillón de vinilo pegajoso color azul durante 4 meses seguidos. Mi espalda se acostumbró al dolor constante, un dolor sordo que se convirtió en mi compañero. Aprendí a cambiar pañales de adultos, limpiando con delicadeza la dignidad destrozada de mi padre, un hombre que siempre se había jactado de su fuerza física y su autoridad. Verlo así, vulnerable, desnudo, dependiente, me rompió algo por dentro. Aprendí a limpiar las llagas de su espalda para que no se infectaran. Aprendí a sostener la cubeta de plástico mientras la quimioterapia hacía que mamá vomitara hasta la bilis, acariciando su espalda mientras ella lloraba. Pero no lloraba por el dolor. Lloraba por él. ¿Dónde está mi nene? ¿Por qué no viene mi nene? Gemía ella por las noches, cuando la morfina le bajaba las defensas emocionales y la verdad salía a flote. Estoy aquí, mamá. Soy yo, Xiomara, le susurraba yo, acariciando su cabello que empezaba a caerse en mechones sobre la almohada. No es lo mismo, Xio, decía ella, y esas palabras se grabaron en mis huesos con ácido. Tú eres fuerte. Tú aguantas todo, eres como tu padre. Él es sensible. Él me necesita más. Yo aguantaba todo. Esa era mi maldición. Ser la fuerte. Ser la que no necesita consuelo. Pero el verdadero infierno no estaba entre las paredes asépticas del hospital. El verdadero infierno estaba esperando en la oficina de Transportes Guzmán. Una semana después del derrame de papá, fui a las oficinas. Esperaba encontrar desorden, quizás un poco de caos administrativo típico de una empresa familiar. Lo que encontré fue una escena del crimen financiero. Papá,
En su orgullo machista y anticuado, nunca había modernizado nada. Todo se llevaba en cuadernos de papel, apilados en estantes polvorientos. No había copias de seguridad en la nube. Y los buitres estaban dando vueltas. Descubrí que el gerente general, un tal tío Beto, que era amigo de la infancia de papá, había estado robando diésel durante años, desviando pipas enteras para venderlas en el mercado negro. Descubrí que 3 de nuestros mejores clientes estaban a punto de demandarnos por incumplimiento de contrato porque las entregas llevaban semanas de retraso. Descubrí que debíamos 6 meses de impuestos al SAT y que las notificaciones de embargo estaban escondidas en un cajón bajo llave. La empresa estaba técnicamente en quiebra. Muerta. Un cadáver que aún respiraba solo por inercia. Esa noche, sentada en el escritorio de caoba de papá, rodeada de facturas vencidas, ceniceros llenos de colillas viejas y polvo, tomé una decisión. Podía dejarlo caer. Podía volver a Houston, abrazar a Klaus, seguir con mi vida y dejar que el banco se quedara con todo. Nadie me culparía. Dirían que fue una tragedia, que la enfermedad acabó con el negocio. Pero luego miré una foto en el escritorio, debajo del vidrio. Éramos nosotros 4 en Disneylandia, hace 20 años. Papá me tenía sobre sus hombros, riendo, con unas orejas de Mickey Mouse. Yo me veía feliz, segura, protegida. La sangre es la sangre, mija, solía decirme cuando me enseñaba a andar en bicicleta. La familia nunca se abandona. En las buenas todos están, en las malas solo quedamos nosotros. Maldita sea mi lealtad. Maldita sea mi necesidad patológica de aprobación. Llamé a Houston y renuncié. Klaus intentó convencerme, me dijo que estaba cometiendo un error, que estaba tirando mi carrera por la borda. Rompí con él por teléfono porque no tenía la energía para explicarle lo que significa la culpa mexicana. Vendí mi Audi A4, vacié mi cuenta de ahorros de jubilación, cada centavo que había ganado en 5 años de carrera corporativa, y traje el dinero en efectivo a México. Usé ese dinero para pagar la nómina atrasada de los 50 choferes. Me quité los tacones de diseñador y me compré unas botas de seguridad con punta de acero en una tienda de suministros industriales. Bajé al patio de maniobras bajo el sol inclemente de Nuevo León, ese sol que quema la piel y seca la garganta. Me enfrenté a hombres que medían 2 metros, tenían tatuajes de la Santa Muerte y olían a gasolina, tabaco y sudor rancio, hombres que nunca habían recibido órdenes de una mujer, y mucho menos de una niña rica, como ellos me veían. Si no les gusta que una mujer les diga qué ruta tomar, ahí está la puerta, les dije el primer día, subida a una tarima improvisada de pallets de madera, intentando que mi voz no temblara cuando uno de ellos me silbó lascivamente. Pero si se quedan, les prometo por mi nombre que cobrarán cada centavo y que sus familias comerán. Y nadie, escúchenme bien, nadie vuelve a robar 1 litro de diésel en mi guardia. Si atrapo a alguien robando, no llamo a la policía, llamo a sus esposas y les digo porque no hay dinero para la comida. Hubo un silencio tenso. Me miraron con desconfianza, escupieron al suelo. Pero se quedaron. Me gané su respeto no con dinero, sino con sudor. Aprendí mecánica diésel viendo tutoriales de YouTube a las 2 de la mañana en la sala de espera del hospital. Aprendí a purgar un motor, a cambiar una llanta de tractocamión, a falsificar una sonrisa de confianza. Negocié prórrogas con el banco usando un español tan técnico, agresivo y legal que los ejecutivos se quedaron mudos y firmaron, intimidados por la mujer ojerosa que parecía saber más de sus propias políticas de crédito que ellos. Y durante todo ese tiempo, cada noche, volvía al hospital para cambiar los pañales de papá y decirle a mamá que todo iba a estar bien. Los siguientes 3 años fueron un borrón de cafeína, estrés y carreteras interminables. Mi juventud se consumió entre facturas y diagnósticos médicos. Papá despertó del coma a los 6 meses. Fue un día gris. Abrió los ojos y me miró sin reconocerme al principio. Su cuerpo estaba roto, el lado izquierdo paralizado, y su habla era un balbuceo ininteligible. Pero su mente estaba allí, atrapada en esa jaula de carne. Sus ojos me seguían por la habitación, críticos, evaluadores. Cuando recuperó un poco el habla y le conté que había despedido a su amigo el tío Beto, por robo, se puso rojo de ira.
Intentó gritarme, aunque solo salieron sonidos guturales y saliva. No me agradeció por salvar la empresa de la ruina, se enojó porque cambié su forma de hacer las cosas, porque me atreví a tocar su estructura de poder. Él era leal, balbuceó papá semanas después. Él te robaba, papá, le dije suavemente, limpiándole la boca con una servilleta. La lealtad no paga las facturas. Yo las pago. Mamá entró en remisión gracias a un tratamiento experimental de inmunoterapia que costaba una fortuna. El seguro médico básico no lo cubría. ¿Quién lo pagó? Yo. Negocié contratos con armadoras de autos en Estados Unidos, diversifiqué las rutas para evitar las zonas de Tamaulipas controladas por el crimen organizado, y modernicé la flotilla con sistemas de GPS satelital que monitoreaban el combustible en tiempo real. Transportes Guzmán no solo sobrevivió. Renació de sus cenizas. Empezamos a facturar el doble que en la mejor época de papá. Nos convertimos en un referente en logística transfronteriza. ¿Y Evaristo? Apareció una vez, durante el segundo año. Llegó a la oficina un jueves por la tarde. Yo estaba revisando manifiestos de carga con Don Chuy, mi nuevo jefe de mecánicos, un hombre mayor y sabio que se había convertido en mi mano derecha. Evaristo entró como si fuera el dueño del lugar, con gafas de sol oscuras aunque el cielo estaba nublado, y una camisa de marca Versace que costaba más que el sueldo mensual de 2 choferes. Tenía el labio partido y moretones mal disimulados en los nudillos. Hermanita, dijo, con esa sonrisa encantadora que ahora me parecía siniestra, una mueca de depredador. ¡Qué cambiada estás! Te ves cansada. Tienes arrugas en los ojos. Deberías ir al spa, relajarte un poco. ¿Qué quieres, Evaristo? Pregunté sin levantar la vista de los papeles, sintiendo cómo se me tensaba el cuello. Problemas de liquidez, Sio. Una mala inversión en criptomonedas. Necesito 200,000 pesos. Para ayer. No tengo dinero para tus juegos, Evaristo. La empresa está reinvirtiendo todo en camiones nuevos. Cada peso tiene un destino. No es un juego, se acercó a mi escritorio, bajando la voz. Se quitó las gafas. Tenía un ojo morado, hinchado y feo. Le debo dinero a gente de Sinaloa. Gente seria, Sio. Si no pago mañana, no voy a tener rodillas. O tal vez vengan a buscar a la familia. Me quedé helada. Sabía que decía la verdad. El miedo en sus ojos era real, animal. No le digas a papá. Le daría otro infierno, podría matarlo, suplicó, sabiendo exactamente qué botón presionar. Le di el dinero. Lo saqué de mi cuenta personal, la poca liquidez que me quedaba para mi propio futuro. Evaristo tomó el sobre amarillo, contó los billetes rápidamente con dedos expertos y temblorosos, y me dio un beso en la frente que olía a mezcal barato y tabaco rancio. Eres la mejor, hermanita. Te lo pagaré cuando mi negocio despegue. Te lo juro por la Virgen de Guadalupe. Desapareció otros 3 años. Solo llamaba a mamá para pedirle que le recargara el saldo del celular o para contarle historias fantásticas sobre cómo estaba a punto de cerrar un trato millonario en bienes raíces en la Riviera Maya. Mamá colgaba el teléfono con lágrimas de felicidad. Tu hermano está triunfando, Sio. Pronto nos va a ayudar a todos. Es un emprendedor, como tu padre. Yo no decía nada. Me mordía la lengua hasta que sangraba. Solo volvía a trabajar, a cargar el peso del mundo sobre mis hombros. Pero el punto de quiebre, la grieta que finalmente rompió la presa de mi paciencia, ocurrió hace 6 meses. La empresa estaba en su mejor momento histórico. Habíamos ganado una licitación enorme para transportar componentes electrónicos desde la frontera hasta las plantas de ensamblaje en el Bajío. Necesitaba la firma de papá para comprar 20 camiones nuevos, ya que él seguía siendo el dueño mayoritario en papel, aunque yo tenía un poder notarial total que usaba para la operación diaria. Fui a casa de mis padres un domingo por la tarde. Ya vivían de nuevo en la mansión de San Pedro, recuperada del abandono, con enfermeras privadas las 24 horas y cocinera, todo pagado por las ganancias que yo generaba.
Escuché voces en el despacho de papá. La puerta de madera tallada estaba entreabierta. Me detuve. Pero Rogelio, el niño lo necesita, era la voz de mamá, suplicante, insistente. Es mucho dinero, Lourdes. Es el fondo de emergencia de la empresa, el dinero para los imprevistos, balbuceaba papá, su habla ya mucho más clara gracias a las terapias que yo pagaba. Pero Evaristo dice que es una oportunidad única. Va a comprar terrenos en Tulum antes de que construyan el nuevo aeropuerto. Necesita $500,000 para el enganche. Es su futuro, Rogelio. Xiomara no se va a dar cuenta. Ella maneja millones todos los días, esto es una gota de agua para ella. Además, es dinero de la familia. Evaristo también tiene derecho, es tu hijo. Me quedé paralizada en el pasillo, con la carpeta de los camiones nuevos apretada contra mi pecho como un escudo inútil. Mi hermano, el adicto al juego, quería $500,000 para terrenos imaginarios. Y mis padres, a quienes yo había salvado de la ruina y de la muerte, estaban conspirando para robarme, sí, robarme, porque ese fondo de emergencia lo había construido yo peso a peso, renunciando a mis propios bonos, para dárselo a él. Está bien, suspiró papá, el sonido de la rendición. Haz la transferencia. Pero que no se entere Xiomara, se pone muy histérica con los números. Ella no entiende que los hombres necesitamos capital para emprender, para sentirnos útiles. Ella es muy rígida. Histérica. No entiende. Rígida. Dejé la carpeta en una mesa del vestíbulo con suavidad, como si fuera una bomba a punto de estallar. Salí de la casa sin hacer ruido. Me subí a mi camioneta, manejé hasta un mirador en el Cerro de la Silla, vi la ciudad extenderse a mis pies y grité. Grité hasta que me dolió la garganta, hasta que las lágrimas se secaron en mi cara por el viento. Ese día, en ese mirador, la hija obediente murió. Ese día, nació la arquitecta de su destrucción. A la mañana siguiente, no fui a la oficina. Fui al despacho del licenciado Mendoza, un viejo amigo de la universidad que se especializaba en derecho corporativo y fusiones hostiles. Mendoza era un tiburón con traje de seda, un hombre que no creía en las lágrimas, solo en las cláusulas y en la letra pequeña. Quiero protegerme, Mendoza, le dije, sentándome frente a su escritorio de cristal, sin aceptar el café que me ofreció. Me van a traicionar. Lo siento en los huesos. Van a darle todo a Evaristo. La sangre es espesa, Xiomara, dijo él, juntando las manos y mirándome por encima de sus lentes, pero el dinero es más espeso. ¿Qué quieres hacer? ¿Demandarlos preventivamente? No quiero demandarlos. Son mis padres, Dios me perdone. Pero quiero un paracaídas. Y quiero que, si deciden empujarme del avión sin paracaídas, se den cuenta de que el avión es mío. Mendoza sonrió. Fue una sonrisa afilada. Hablemos de reestructuración de activos y protección patrimonial. Durante los siguientes 6 meses, llevé una doble vida. De día, seguía siendo la hija perfecta, la enfermera atenta y la CEO incansable de Transportes Guzmán. De noche y en los fines de semana, construí mi propia fortaleza, Phoenix Logistics. Usé mis bonos de desempeño acumulados, mis ahorros recuperados y un préstamo personal avalado por mi historial impecable para fundar Phoenix. Legalmente, era una entidad completamente separada, donde yo era la única accionista. Luego, ejecuté la jugada maestra, paso a paso, con la paciencia de una araña tejiendo su red. La flotilla de Transportes Guzmán era vieja. Los camiones se averiaban constantemente. Convencí a papá, que firmaba todo lo que yo le ponía enfrente sin leer, confiando ciegamente en que yo era su mula de carga, de que era mejor vender los camiones viejos para obtener liquidez inmediata y pagar unas deudas fiscales antiguas que habían resurgido. Vendemos la chatarra, papá. Limpiamos el balance. Y rentamos camiones nuevos. Es más eficiente fiscalmente. Deducimos el arrendamiento al 100%, le expliqué con gráficos y números que sabía que él no se molestaría en analizar. Haz lo que quieras, mi hija. Mientras haya dinero para la casa y para tus cosas, respondió él,
mirando un partido de fútbol en la televisión gigante de su cuarto. Vendí los camiones viejos. Pagué las deudas. Dejé a Transportes Guzmán limpia, pero vacía. Y luego, firmé un contrato de arrendamiento masivo. Transportes Guzmán rentó 250 tractocamiones nuevos, remolques y equipo de logística de última generación. ¿A quién se los rentó? A Phoenix Logistics. Pero el contrato tenía letra pequeña. Una cláusula de terminación anticipada muy específica, redactada por Mendoza con la precisión de un cirujano cardiovascular. La llamamos la cláusula roja. Cláusula 14b. El presente contrato de arrendamiento, uso de marca y soporte logístico está vinculado intrínsecamente a la gestión ejecutiva actual, Key Person Clause. En caso de cambio en la dirección general, CEO, de Transportes Guzmán sin la aprobación escrita y unánime de Phoenix Logistics, este contrato se rescindirá de inmediato por incumplimiento, y todos los activos deberán ser devueltos en un plazo de 24 horas. Además, transferí los contratos de los clientes. Los clientes confiaban en mí, en Xiomara, no en el apellido Guzmán. Firmaron nuevos acuerdos marco con Phoenix, subcontratando a Guzmán solo como operador logístico. Básicamente, vacié la empresa de papá desde adentro, dejándole el cascarón brillante y el nombre prestigioso, mientras yo me quedaba con el motor, las ruedas, la gasolina y los clientes. Todo 100% legal. Todo firmado por él. Estaba lista. Solo esperaba, rezaba, que no tuviera que usarlo. Una parte estúpida, infantil e ingenua de mí todavía esperaba que, al final, reconocieran mi valor. Que me dijeran, gracias. Pero la esperanza es peligrosa. Hace 4 semanas, Evaristo volvió. Esta vez no llegó a escondidas por la puerta de servicio. Llegó en un Uber Black, con maletas nuevas de diseñador y una actitud renovada. Ya estoy limpio, familia, anunció en la cena de bienvenida, con los ojos brillantes. El centro de rehabilitación en Tijuana me cambió la vida. He encontrado a Dios, he encontrado mi centro y he encontrado mi propósito. Mamá lloró de alegría, abrazándolo como si hubiera regresado de la guerra. Papá ordenó matar un borrego y organizó una barbacoa para todo el vecindario. Al día siguiente, Evaristo se presentó en la oficina. Papá dice que soy el nuevo director de estrategia, me dijo, entrando a mi oficina sin tocar y poniendo los pies, calzados con mocasines italianos, sobre mi escritorio lleno de papeles. ¿Estrategia? Pregunté, conteniendo la risa y las ganas de empujarlo. Evaristo, no sabes diferenciar un activo de un pasivo. No sabes lo que es un margen de utilidad. Aprenderé. Tengo instinto para los negocios. Además, soy un Guzmán. Esto está en mi ADN, corre por mis venas. Tú solo eres la administradora, Xio. Yo soy el visionario. El caos comenzó de inmediato. Evaristo llegaba a las 11 de la mañana y se iba a las 3 de la tarde para comidas de negocios, que duraban horas. Daba órdenes contradictorias a los gerentes. Quería cambiar el logo de la empresa, una marca con 40 años de historia, por uno más moderno y disruptivo, que costaba una fortuna. Pero lo peor, lo imperdonable, ocurrió hace una semana. Don Chui, el jefe de mecánicos, el hombre que me había enseñado a distinguir el sonido de un motor sano de uno enfermo, cometió el error de no abrirle la puerta del coche a Evaristo cuando llegó al patio. Don Chui tenía artritis en las manos y estaba ocupado revisando unos frenos. «Oye, viejo inútil», le gritó Evaristo frente a todos los choferes y mecánicos. «Cuando llegue el dueño, dejas lo que estás haciendo y muestras respeto. Estás despedido. Lárgate de mi propiedad». Don Chui vino a mi oficina, temblando, con lágrimas de humillación en los ojos. Un hombre de 60 años llorando por culpa de un niño mimado. Fui a la casa de mis padres hecha una furia. Entré como un huracán. «No puedes permitir esto», le grité a papá. «Don Chui es familia. Lleva 30 años con nosotros. Evaristo está destruyendo la moral del equipo. Los choferes van a renunciar». Papá me miró con frialdad.
Estaba sentado en su sillón de cuero, bebiendo whisky con Evaristo, riendo de algún chiste. Evaristo es el futuro, Xiomara. Si él dice que el mecánico se va, se va. Tienes que dejar de socavar la autoridad de tu hermano frente a los empleados. Él es un hombre. Necesita demostrar quién manda para que lo respeten. ¿Autoridad? Es un capricho de niño rico. Repliqué, sintiendo que la cabeza me iba a estallar. Basta, intervino mamá, poniéndose entre nosotros. Xiomara, estás celosa. Se te nota en la cara, te pones fea cuando te enojas. Deberías apoyarlo. Él va a heredar todo esto algún día. Tú te casarás y te irás, pero él lleva el apellido. ¿Heredar? Pregunté, sintiendo un frío mortal que me recorría la columna vertebral. ¿De qué estás hablando? Hemos decidido, dijo papá, sirviéndose más whisky, que es hora de formalizar las cosas. Ya estoy viejo. En la fiesta de mi recuperación, el sábado, haré el anuncio oficial. Evaristo tomará la presidencia y la propiedad total. Tú, bueno, pensamos que podrías quedarte como su asistente personal por un tiempo. Para guiarlo, para enseñarle los trucos. Con un sueldo reducido, claro, porque ya no tendrás tanta responsabilidad y la empresa necesita liquidez para los nuevos proyectos de Evaristo. Me quedé mirando a las 3 personas que se suponía que eran mi familia. Vi sus rostros. No había duda, no había vacilación, no había ni una pizca de gratitud. Me estaban desechando. Me estaban tirando a la basura como a un envase vacío después de haber consumido todo lo que tenía dentro. Entiendo, dije. Mi voz sonó extraña, metálica, como si viniera de otra habitación. Qué bueno que seas razonable, hija, sonrió mamá, aliviada. Sabía que lo entenderías. Eres tan buena. Salí de la casa. Saqué mi teléfono y marqué el número de Mendoza. Mis manos no temblaban. Licenciado, dije, mirando la fachada de la mansión que yo había salvado. Prepara la carpeta roja. Imprímela en papel oficial. La voy a necesitar el sábado por la noche. De vuelta al presente. Al salón de fiestas. Al sonido de los aplausos que celebraban mi destitución pública. Será un gran apoyo para que su hermano pueda enfocarse en la visión macro, en la expansión internacional, terminó de decir papá, radiante. Evaristo se giró hacia mí, con esa arrogancia insoportable de quien nunca ha tenido que ganarse el pan con el sudor de su frente. No te preocupes, hermanita, dijo, lo suficientemente alto para que la mitad de la mesa lo oyera, guiñando un ojo a sus amigos. Seré un jefe benévolo. Incluso te dejaré tener los viernes libres para que busques marido. Ya tienes 32, se te está pasando el arroz. Y tal vez te deje traerme el café, si aprendes a hacerlo como me gusta, con 2 de azúcar. La mesa estalló en carcajadas. Los primos se rieron. Papá se rió. Mamá se rió y le dio palmaditas en la mano, encantada con el ingenio de su hijo. ¡Ay, este Evaristo! Siempre tan bromista, dijo ella. Ese fue el momento. El momento exacto en que el último hilo de compasión se rompió dentro de mí. El momento en que decidí que no quería salvarlos. Quería verlos arder. Me puse de pie. El movimiento fue lento, deliberado, casi teatral. Mi silla rasgó el suelo de mármol con un sonido agudo, chirriante, que cortó las risas de golpe como un cuchillo. Xiomara, siéntate, no hagas una escena, siseó mamá entre dientes, manteniendo su sonrisa falsa congelada para los invitados, sus ojos lanzándome dagas. Ignoré su orden. Por primera vez en mi vida, no me importó lo que ella pensara. No me importó ser la hija difícil. Caminé hacia la cabecera de la mesa. Mis tacones resonaban con un ritmo militar sobre el piso. Tac. 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 Llegué hasta donde estaba papá. Él me miró, confundido, con una mezcla de molestia y esa antigua autoridad que creía tener sobre mí. ¿Qué haces? Siéntate y brinda por tu hermano, ordenó en voz baja.
No arruines esto. Metí la mano en mi bolso. Saqué 4 objetos y los fui colocando sobre el mantel blanco inmaculado, uno por uno, con una calma que aterraba a quien estuviera prestando atención. Primero, el juego de llaves de la mansión de San Pedro y de la casa de campo en Arteaga. Clink. Estas son las llaves de las casas que limpié, mantuve y pagué mientras ustedes estaban enfermos, dije en voz baja, pero clara. Las hipotecas están al día, gracias a mí. Segundo, la tarjeta de acceso de seguridad nivel 5 de la oficina y las llaves de la caja fuerte maestra. Clac. Estas son las llaves del reino que construí con mis manos, sangre y lágrimas. Tercero, un papel arrugado y viejo, amarillento por el tiempo. Era un pagaré por 200,000 pesos, con la firma temblorosa de Evaristo de hace 3 años. Frust. Y esto, es un recordatorio de quien ha estado financiando los vicios del hombre de la casa y salvándolo de la cárcel. Y cuarto, el sobre rojo. El lacre rojo brillaba bajo la luz de la lámpara de araña como una gota de sangre fresca en la nieve. Era magnético. Miré a Evaristo directamente a los ojos. Su sonrisa de suficiencia vaciló. Vio algo en mi mirada que nunca había visto antes, la ausencia total de miedo. Vio al depredador. Luego miré a papá. Felicidades, Ben, dije, usando el apodo cariñoso que solo usábamos en la intimidad cuando éramos niños, haciendo que la ironía fuera más dolorosa. Y felicidades a ustedes, papá, mamá. Han conseguido exactamente lo que querían. El hijo pródigo ha vuelto. Tienen a su hombre al mando. Su legado está seguro con él. Hice una pausa, dejando que el silencio pesara toneladas sobre la sala. Podía escuchar la respiración de tía Berta. Espero que sepa manejar algo más que un control de videojuegos y deudas de juego, porque a partir de este segundo, está solo. Totalmente solo. Me di la vuelta para irme. Espera un momento. Rugió papá, golpeando la mesa, haciendo saltar los cubiertos. Su cara se estaba poniendo roja de ira. ¿A dónde crees que vas? No puedes irte así. Tenemos la reunión con los inversores de Texas el lunes a las 8 de la mañana. Evaristo no sabe nada de eso. Tú tienes que preparar la presentación y traducir. Me detuve bajo el arco de la entrada adornado con flores blancas. Sin girarme completamente, lancé la última granada. No es una renuncia, papá. Es una ejecución. Abre el sobre. Papá bufó, pensando que era algún tipo de carta sentimental, una renuncia melodramática o una rabieta de niña celosa. Agarró el abrecartas de plata y rasgó el sobre rojo con violencia, rompiendo el lacre. Ridícula. Murmuró mamá. Siempre tan dramática, queriendo ser el centro de atención, arruinando la noche de su hermano. Papá sacó los documentos. Había 3 hojas. Papel membretado legal grueso, de alta calidad. Sellos oficiales azules de la Notaría Pública 45 de Monterrey. Y en la parte superior, en letras negritas y rojas que gritaban peligro, notificación de terminación de contrato y ejecución de garantías, cláusula roja. Papá leyó la primera línea. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco de un cadáver en 2 segundos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La copa de vino que sostenía se resbaló de sus dedos entumecidos. ¡Craas! El cristal se hizo añicos contra el plato de porcelana. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como una herida abierta, extendiéndose imparable hacia el plato de Evaristo, manchando su manga gris. No. Susurró papá. Su voz temblaba, era un hilo de voz irreconocible. Esto no puede ser legal. Esto es un robo. Traición. Todo el salón contuvo el aliento. La música de fondo se detuvo. Mamá se levantó, asustada, agarrando el brazo de papá. Rogelio, mi amor, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Qué dice ese papel? Papá levantó la vista hacia mí. Había terror puro en sus ojos. No el terror de un hombre que teme por su vida,
sino el terror de un rey que se da cuenta de que su castillo está hecho de naipes y alguien acaba de abrir la ventana durante un huracán. ¿Qué hiciste, Xiomara?, gritó, su voz rompiéndose en un sollozo. ¿Qué demonios hiciste con mi empresa? Sonreí. Fue una sonrisa fría, sin alegría, una sonrisa que no llegó a mis ojos. La sonrisa de alguien que ha jugado ajedrez durante 5 años mientras su oponente jugaba a las damas. Lee la página 2, papá, dije suavemente, mi voz proyectándose en el silencio sepulcral del salón. Léela en voz alta. Que todos sepan, que todos tus amigos y familiares sepan, qué es lo que realmente le acabas de regalar a tu hijo amado. Papá no podía hablar. Sus manos temblaban tanto que el papel hacía ruido. Parecía que iba a tener otro derrame ahí mismo. El tío Fausto, mi único aliado silencioso, que había estado observando todo desde el otro lado de la mesa, se levantó. Tomó el papel de las manos de papá con suavidad y se ajustó los lentes bifocales. Yo lo leeré, dijo Fausto, con voz grave y solemne. Por medio de la presente, Phoenix Logistics S.A.D.C.B., propietaria legal de los 250 tractocamiones Kenworth, 300 remolques refrigerados, y titular de los contratos de arrendamiento de las bodegas en Laredo y Monterrey, notifica a Transportes Guzmán la rescisión inmediata e irrevocable de todos los contratos de servicio y arrendamiento. Hubo un murmullo confuso en la sala. Evaristo frunció el ceño, como un niño que intenta entender un problema de matemáticas avanzado. ¿Phoenix qué? ¿De qué habla? Los camiones son nuestros. Llevan el logo Guzmán pintado en la puerta. Yo los vi hoy. Sigue leyendo, tío Fausto, dije, cruzándome de brazos. Según la cláusula 14, b del contrato maestro firmado ante notario por don Rogelio Guzmán hace 2 años, la licencia de uso de los activos, la marca y la infraestructura está condicionada estrictamente a la permanencia de la ingeniera Xiomara Guzmán como directora general, key person. Ante su remoción, despido o renuncia forzada, Transportes Guzmán tiene un plazo improrrogable de 24 horas para devolver la totalidad de la flota a los patios de Phoenix Logistics o enfrentar cargos federales por apropiación indebida y abuso de confianza. Fausto bajó el papel lentamente y miró a papá con una mezcla de lástima y asombro. Rogelio, tú no eres dueño de los camiones. Tú no eres dueño de nada. Tú solo eres dueño de la deuda operativa. Eso es mentira. Gritó Evaristo, poniéndose de pie y golpeando la mesa, derramando más vino. Papá es el dueño. Yo soy el dueño. Esta es nuestra herencia. Papá es dueño de la razón social Transportes Guzmán, expliqué, caminando un paso hacia ellos, disfrutando cada sílaba. Pero Transportes Guzmán hace 2 años vendió todos sus activos viejos para pagar sus deudas fiscales. ¿Recuerdas, papá? Firmaste los papeles de venta. Me dijiste, haz lo que quieras. Y firmaste los contratos de arrendamiento con Phoenix. Phoenix es mi empresa, papá. Mía. Al 100%. Fundada con mi dinero, mis bonos y mi riesgo. El silencio era absoluto. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el latido acelerado de los corazones. ¿Y las cuentas?, preguntó mamá, con voz histérica, agarrándose el collar de perlas. Los 96 millones. Dijo que valía 96 millones. Esos 96 millones son la valoración de los contratos activos a 5 años, respondí. Contratos que están firmados con Phoenix, no con Guzmán. Transportes Guzmán ahora mismo es una cáscara vacía, un cascarón brillante que tiene una deuda de 15 millones de pesos con el SAT y 0 activos para generar ingresos. Miré a Evaristo. Estaba pálido, sudando frío. La realidad estaba empezando a filtrarse en su cerebro. Acabas de heredar una deuda millonaria, una oficina vacía y demandas laborales, hermanito. Felicidades. Eres el rey de la nada. Papá se desplomó en su silla, agarrándose el pecho. Me engañaste, jadeó, con la cara gris. Tu propia sangre, me robaste. No, papá, dije, sintiendo como las lágrimas finalmente amenazaban con salir, pero las contuve con pura fuerza de voluntad.
Yo te salvé. Durante 5 años te salvé de la quiebra. Construí un imperio para ti. Te di cada oportunidad para respetarme. Te di cada oportunidad para tratarme como a una igual, no como a una sirvienta glorificada. Pero elegiste al hijo que te robaba y te mentía sobre la hija que te mantenía con vida. Elegiste el ego sobre la lealtad. Eres una malagradecida. Gritó mamá, lanzándose hacia mí con las uñas por delante, pero tía Berta la detuvo por la cintura. Después de todo lo que hicimos por ti, te dimos la vida. Te dimos educación. Y yo les devolví la suya, corté, mi voz dura como el acero templado. Pagué tu quimio, mamá. Pagué tus enfermeras. Pagué esta fiesta ridícula de $500,000. Estamos a mano. La deuda está saldada. Mi teléfono vibró en mi mano. Era una notificación automática de la aplicación del banco. Ah, y una cosa más, dije, mirando la pantalla iluminada. Acabo de notificar al banco la ejecución de los avales. Como ya no soy empleada ni socia de Guzmán, he retirado mis garantías personales y mis propiedades como colateral. El banco congelará las líneas de crédito y las cuentas operativas de la empresa en 3, 2, 1, ahora. El teléfono de Evaristo sonó con una alerta de mensaje. Lo sacó del bolsillo, lo miró y su cara se descompuso en una mueca de pánico infantil. Tarjeta rechazada, murmuró. Intentaron cobrar la botella de champán, y rebotó. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mis pasos eran lo único que se escuchaba. Xiomara. No puedes hacernos esto. Gritó Evaristo, corriendo detrás de mí, tropezando con una silla. Somos familia. Regresa. Podemos negociar. Puedes ser coseo. Te daré el 50%. Por favor. Me detuve en la puerta de cristal que daba a la noche fresca de Monterrey. Me giré una última vez. Lo miré, patético, desesperado, un niño disfrazado de hombre. Demasiado tarde, Evaristo. El precio acaba de subir. Y mi dignidad ya no está a la venta. Salí y cerré la puerta. El sonido de los gritos y el llanto desgarrador de mamá quedó amortiguado por el cristal grueso. Caminé hacia mi coche, un Mercedes que estaba a mi nombre, pagado con mi dinero, fruto de mi trabajo. Me subí, cerré la puerta y, por primera vez en 5 años, respiré. Realmente respiré. El aire nunca había sido tan dulce. Han pasado 6 meses desde esa noche. 6 meses desde que dejé caer la bomba y me alejé sin mirar atrás. El colapso de Transportes Guzmán fue rápido, brutal y público, como un edificio demolido por explosivos controlados. Fue noticia en la sección de negocios de El Norte, Imperio Logístico se desmorona en una semana. Sin camiones, no podían cumplir con las entregas pactadas para el lunes. Sin entregas, los clientes cancelaron los contratos por incumplimiento. Sin facturación y con las cuentas congeladas por el banco, no podían pagar a los choferes ni comprar diésel. Los choferes, leales a quien les paga y a quien los respeta, vinieron a mí. En una semana, todos estaban trabajando para Phoenix Logistics, conduciendo los mismos camiones, en las mismas rutas, pero con uniformes nuevos con el logo del Fénix rojo y mejores prestaciones laborales. Evaristo intentó demandarme. Por supuesto que lo hizo. Contrató a un abogado barato y agresivo que prometió destruirme en los tribunales. El caso ni siquiera llegó a juicio. El licenciado Mendoza presentó los documentos firmados por papá, legalizados, notariados, con huella digital y grabaciones de video de la firma, y el juez desestimó la demanda en 10 minutos. La ley no protege el arrepentimiento de los tontos ni la negligencia de los orgullosos. La mansión de San Pedro se vendió hace 2 meses. El banco ejecutó la hipoteca que papá había pedido en secreto, otra sorpresa, para cubrir los gastos de vida de Evaristo antes del colapso. Mis padres ahora viven en un departamento de 2 habitaciones en una zona de clase media en Santa Catarina. No es un mal lugar, es digno, pero no tiene candelabros de cristal, ni jardín, ni chofer.
Viven de la pensión del seguro social de papá y de lo poco que pudieron rescatar vendiendo las joyas de mamá y los cuadros caros. ¿Y Evaristo? El hombre de la casa, el heredero del trono, duró 2 meses bajo la presión real. Cuando los acreedores de Juego de Sinaloa se enteraron de que ya no tenía acceso a la fortuna familiar ni a la protección de la empresa, la cosa se puso fea. Muy fea. Tuvo que huir de Monterrey en medio de la noche. La última vez que supe de él, a través de un rumor de un viejo amigo, estaba trabajando de mesero en un bar de playa para turistas en Mazatlán, escondiéndose de su pasado y de sus deudas. Hoy, estoy de pie en mi nueva oficina en el piso 30 de la Torre Pabellón M. Desde aquí, Monterrey parece una maqueta brillante, una ciudad de luces y movimiento. El teléfono de mi escritorio suena. Es mi asistente, una chica joven y brillante a la que pago el doble de lo que ganaba yo a su edad. Ingeniera, su madre está en la línea 2. Dice que es urgente. Que papá se siente mal, le duele el pecho y necesitan dinero para un especialista privado. Dice que es cuestión de vida o muerte. Miro el teléfono parpadeando. La luz roja. Durante 5 años, esa luz roja era mi señal para correr, para resolver, para sacrificarme, para salvarlos de sus propios errores. Pienso en la cena. Pienso en el hombre de la casa. Pienso en cómo me miraron como si fuera basura desechable, un accesorio innecesario en su foto familiar perfecta. Pienso en el dinero que les robó Evaristo y que ellos perdonaron, mientras a mí me exigían más. Dile que no estoy, respondo con voz calmada, firme, sin un ápice de culpa. Y envíales por correo el número del Seguro Social Público y la dirección de la clínica más cercana. Tienen cobertura. Es lo que marca la ley. Cuelgo. El silencio en mi oficina es paz. Me acerco al ventanal de piso a techo. Veo los camiones blancos de Phoenix Logistics moviéndose por la autopista como una fila de hormigas trabajadoras, llevando mercancías hacia el norte, construyendo mi futuro. Son míos. Cada tornillo, cada llanta, cada contrato, cada kilómetro. A veces, en el silencio de la noche, cuando el viento golpea el cristal, me pregunto si fui demasiado cruel. Si debería haberles dejado algo más que cenizas y recuerdos. Pero luego recuerdo la sensación de invisibilidad. Recuerdo el dolor en mis manos cortadas por el frío. Recuerdo la traición en sus ojos cuando le dieron mi vida a mi hermano. En el mundo de los negocios, y en el mundo de las familias tóxicas, hay una regla de oro que aprendí a la mala: nunca subestimes a la persona que mantiene las luces encendidas. Porque el día que esa persona decide apagar el interruptor, te quedas en la oscuridad para siempre. Y en la oscuridad, no hay títulos, no hay herencias, y no hay hombres de la casa. Solo hay consecuencias. Soy Xiomara Guzmán. Perdí a mi familia, sí. Pero esa noche, en ese salón de fiestas, me recuperé a mí misma. Y ese es un negocio que volvería a hacer 1.000.000 de veces.